Bienvenidos a Slayers Podcast, mi nombre es Iñaki Oyarzún y este es el segundo episodio de este podcast dedicado a Buffy cazavampiros. En este pequeño espacio voy a ir repasando episodio a episodio esta fantástica serie en el que analizaré las tramas, personajes, también daré curiosidades y compartiré mi pasión por Buffy. Como he dicho, en este episodio toca analizar el episodio 2 de la primera temporada, La cosecha parte 2 o La cosecha, que se emitió junto al primer episodio el 10 de marzo de 1997 en Estados Unidos. Dirigido por John T. Kretschmer y escrito por el propio Joss Whedon. Antes de empezar, quiero agradeceros la recepción del primer episodio y como he compartido en redes sociales, que podéis seguir el podcast tanto en plataformas como Spotify, Podimo, Apple Music, Amazon Music o YouTube, en el que también podéis ver el vídeo. También tenéis la cuenta de Instagram, que es Slayers Podcast. Ahí iré subiendo otra información como las canciones que se escuchan en cada episodio, fotos promocionales, capturas de los episodios y por supuesto también podréis compartirme por esa red social si queréis participar en este podcast, ya sea mandando un audio, un vídeo o incluso grabar conmigo un episodio del podcast para compartir esa pasión por Buffy y en qué episodio os gustaría aparecer, si hay algún capítulo que os gusta muchísimo y tenéis muchas cosas que comentar, no sé, cualquier cosilla. Al final quiero que sea un espacio en el que compartamos nuestro amor por esta serie que marcó no solo a una generación, sino que con el paso del tiempo ha ido marcando a muchísima gente. También os he compartido por redes sociales que esta grabación, este podcast, me pone muy nervioso, me da muchísimo vértigo. Llevo muchísimo tiempo queriendo hacer esto, pero me da muchísimo miedo hablar de Buffy porque es mi serie favorita, que me ha marcado muchísimo y que gracias a esta serie soy como soy, ya que he descubierto muchísimas cosas sobre mí mismo viendo a estos personajes. Pero bueno, eso, daros las gracias por ese acercamiento que habéis tenido con el primer episodio y espero que poco a poco seamos más y compartamos muchísimas más cosas, ya sea por las plataformas, por la red social de Slayers o si queréis escribirme a mí directamente también, Inaki O en todas las redes sociales, así que eso, muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos con este segundo episodio. Como siempre, la estructura va a ser sinopsis, análisis, luego esa sección de personaje destacado en el que hablaré un poco más en profundidad sobre uno de los personajes de la serie. Se irán repitiendo estos personajes, ya que poco a poco, según vaya avanzando la serie, iremos descubriendo más cosas sobre ellos y creo que hay muchísimas cosas que contar, pero bueno, en cada episodio un personaje. Y para terminar esa sección de curiosidades, que en este segundo episodio tengo que adelantar que hay cosas bastante interesantes. Pero bueno, empecemos con la sinopsis. ¿De qué trata La cosecha o La cosecha parte 2? ¿Vale? Ya os dije en el capítulo anterior que en España ha tenido dos títulos, el primer episodio, La cosecha parte 1 y también Bienvenido a la boca del infierno, así que este segundo episodio también ha tenido dos nombres, vamos a decir, La cosecha o La cosecha parte 2. Este capítulo retoma justo donde lo dejó el anterior, y es que en Estados Unidos se emitieron los dos episodios juntos, ¿vale? Tanto el primero como el segundo, y nos encontramos con Buffy luchando contra Luke, ese vampiro que la ha vencido, vamos a decir, y nos la encontramos dentro de un ataúd de piedra con muchísimo miedo y sin saber cómo va a escapar de ahí. En el episodio veremos cómo los planes del maestro van encaminados hacia esa cosecha para intentar abrir la boca del infierno y cómo Xander, Willow y Giles se unen a Buffy en esa Scooby Gang y su primera misión. Y bueno, de este segundo episodio yo creo que hay bastantes cosas que comentar. Voy a ir paso a paso, ¿vale? He sacado diferentes puntos para ir analizando los personajes, cómo se encuentran, en qué situación están, sobre todo mentalmente y físicamente, y también algunos pequeños detalles que iremos viendo cómo en la serie poco a poco se van a ir desarrollando. Y también pequeñas pistas que nos dejan entrever por qué camino van a ir. Como os he dicho, el episodio empieza con Buffy enfrentándose a Luke y cómo consigue salir viva de esa situación gracias
gracias a la cruz que Ángel le regala en el primer episodio. Gracias a eso consigue que Luke se desconcentre durante un momento, vamos, se queme la mano y ella salga huyendo de esa cripta. Ahí intentará salvar a Willow, Xander y Jesse de otros vampiros del séquito del maestro que están ahí para capturar a esos humanos. Conseguirá salvar a Xander y Willow, pero no a Jesse. Ahí empieza uno de los grandes problemas para nuestra protagonista, para Buffy, ya que se va a culpar de lo sucedido y vamos a ver por primera vez, ya en un segundo episodio, cómo todo el mundo se le cae encima y se culpa por no ser lo suficientemente fuerte o suficientemente capaz como para salvar a una persona. Sobre todo porque estaba en una situación en la que se creía súper poderosa y que controlaba la situación. Esto le va a ocurrir también más adelante en la serie, sobre todo cuando se enfrenta a un nuevo mal, ya que, bueno, pues después de haber ganado ciertas batallas, cree que va a ser capaz de sobrellevar esa situación y ganar esa batalla, pero vamos a ir viendo durante 7 temporadas que las cosas no son tan sencillas y lo que en un principio parecía sencillo puede ser bastante complicado. Tras salvar a Willow y Xander, va a ser la primera vez que vamos a ver a toda la Scooby Gang junta, ¿vale? Vamos a tener a Buffy, Giles, Willow y Xander intentando idear un plan para salvar a Jesse. Como os he dicho, esta conversación, estas escenas son muy interesantes porque ya no solamente nos dejan entrever esa fractura que ha ocurrido mentalmente al personaje de Buffy al ver que no ha sido capaz de salvar a Jesse, sino que también vamos a ir viendo cómo cada uno de los personajes se va a situar y van a empezar a coger funciones que vamos a ir viendo cómo poco a poco se van a ir desarrollando. Xander siempre va a ser el personaje más loco y aquí quizá entro un poco en controversia porque es un personaje que a mí personalmente no me gusta. Es verdad que en 1997 cuando veía la serie no me fijaba demasiado en Xander, nunca ha sido un personaje que me ha llamado muchísimo la atención, pero con los revisionados que he ido dando a la serie año tras año me he dado cuenta de que le odio. No sé si esto también os ocurre a vosotros, pero esta es mi relación actual con el personaje de Xander. Pero bueno, eso, que se van a ir situando cada uno en un papel. Ahí tenemos a Giles como esa figura paterna de este grupo, a Willow como esconde muchísimas más cosas de las que el espectador, incluso los personajes de su alrededor, creen conocer, porque vemos a esa niña dulce, inocente, que usa ropa que le ha comprado su madre, que no parece tener demasiada identidad propia, pese a ser una persona muy inteligente, eso se nos deja absolutamente claro. Pero ya en este segundo episodio, en esta conversación en la biblioteca, descubrimos que hay muchísimo más dentro de Willow. Y esto ya no solo la hace más interesante como personaje, también la acerca muchísimo más al espectador y también hay que pensar un poco en que esta serie es del 97, en el que no estábamos tan sobreexpuestos a redes sociales, a otros niños, a otros personajes en ficción. También nos ofrece un espejo de nosotros mismos, de que somos muchísimo más de lo que aparentamos, ¿vale? Que uno puede salir aquí como yo en un podcast hablando en vídeo y cada uno se puede montar en su cabeza cómo soy yo personalmente, pero siempre escondo muchísimas más cosas de las que se muestran y eso con las redes sociales hoy en día es súper común, ¿vale? Porque nos creemos que esa persona que seguimos en Instagram es como dice ser o es como se muestra y ya está, y hay cosas que se esconden detrás. Y yo saco ese mensaje simplemente de esta escena, podéis llamarme loco o lo que sea, pero me parece muy interesante esta presentación grupal que se hace y cómo nos demuestra que esta serie durante 7 temporadas estos personajes se van a desarrollar, van a evolucionar y vamos a ir quitando capa a capa como si se tratase de una cebolla para ir conociendo a estos personajes. Y bueno, que me he ido un poco de lo que estaba ocurriendo en el episodio. Tenemos eso a los personajes, echándose un poco la culpa, ¿vale? Preocupados por ese personaje de Jesse. Y bueno, pues van a intentar saber dónde se encuentra, cuál es el plan del maestro y cómo intentar salvar a ese personaje
que Joss Whedon tanto odiaba por matarlo tan pronto. Pero bueno, me estoy adelantando. Vemos como Willow esconde esa faceta de hacker en muchísimas ocasiones y en muchísimas entrevistas y análisis de episodios. Llaman esto como poco creíble, ¿no? Que Willow fuese una hacker maravillosa y se metiese para encontrar planos del ayuntamiento, etcétera. No me parece tan loco, más que nada porque fueron unos años en los que la tecnología entró en nuestra vida como, vamos, un elefante en una cacharrería. Y en Estados Unidos ya se daban clases de programación, por ejemplo. De hecho, en este mismo capítulo lo vemos con... Bueno, me estoy adelantando, pero en este capítulo ya lo vemos con Cordelia, Harmony, esas clases que tienen. Así que no me parece tan descabellado que Willow, siendo una chica en la que no tenía demasiadas amistades, que estaba en su casa, ella sola, aprendiese muchísimo y se interesase sobre todo por la tecnología y lo que la tecnología va a significar para esta serie. Pero bueno, eso, tienen esa conversación. Buffy finalmente, después de culparse, pese a que Giles le diga que no se culpe, descubre, recordando la batalla contra Luke, que la entrada a la guarida del maestro estaba en esa cripta. Así que dispuesta a salvar a Jesse, allá que va, ¿vale? Pero antes de salir del instituto se encuentra con el director Fluty, que le dice que qué está haciendo, a dónde va, ¿vale? Es hora lectiva, está en el colegio, no puede salir y es la única vez, creo recordar, que vamos a ver esa verja, ¿vale? Esas puertas cerradas, pese a que luego más adelante, creo que en la segunda o en la tercera temporada, hacen referencia a que por fin pueden salir del instituto, ¿vale? A la hora del recreo, bueno, cuando tenían esas pausas entre clase. Luego nunca más volvemos a ver esa verja, pero bueno, allá que la vemos, saltar la verja, salir de ahí, ir a la guarida del maestro. De camino allí, y aunque aquí sí hay un pequeño error, ya que, bueno, luego vamos a ver que Xander se encuentra con Buffy en la cripta, pero Xander aún está en el instituto cuando Buffy se ha ido. Hay una conversación muy interesante y que va a recuperar el propio episodio al final. Y es como Xander y Willow están investigando, ¿vale? Sobre la cosecha. Y Xander se para en mitad del instituto y ve que todo el mundo sigue con su día a día de lo más normal, ¿no? Y eso le llama muchísimo la atención porque hay un gran peligro, ¿vale? Está a punto de llegar un apocalipsis, pero la gente sigue viviendo de manera de lo más normal. Esto en su momento quizá no nos llamaba tanto la atención, o por lo menos a mí no me llamaba tanto la atención, pero hoy en día, después de todo lo que hemos vivido durante todos estos años, ¿vale? Pandemia, incendios, inundaciones, guerras, han sido unos años bastante locos. En estas situaciones que hemos vivido, yo por ejemplo, la Dana, que la he tenido un poco más de cerca, veíamos que la vida seguía. Dentro de la desgracia que había ocurrido, muchísimas personas perdiesen su hogar, la vida seguía fuera de ahí y lo veíamos en redes sociales, ¿no? Y también nos preguntábamos cómo podía seguir la vida tal cual cuando estaba ocurriendo eso. Ahora lo podemos ver con guerras, incendios, etcétera. Es un espejo a la realidad esa conversación de Xander y Willow, y creo que es muy interesante porque ellos son adolescentes, no entienden lo que está ocurriendo y ya se están dando cuenta de que ellos también han vivido un poco en la inopia, vamos a decir. Siempre ha sido la boca del infierno, Sunnydale, siempre ha habido vampiros, pero su desconocimiento de lo que estaba ocurriendo alrededor les hacía vivir vidas completamente normales. Y bueno, vuelvo con Buffy, bueno, vuelvo no, la serie vuelve a Buffy entrando en esa cripta y encontrándose con Ángel. Esta es la primera vez que Ángel pronuncia su nombre, ¿vale? Se presenta literalmente a Buffy, le dice, hola, soy Ángel. Bueno, más que nada Buffy le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él dice, Ángel. Es la primera vez que se presentan, ya que su encuentro en el primer episodio pues no llegan a presentarse, aunque él le hace ese regalo de la cruz, pero no ha habido ningún tipo de presentación. Ahora es cuando Ángel le dice su nombre y ya empezamos a ver un poco la preocupación de Ángel por Buffy. Descubrimos que ahí hay algo que no sabemos, hay un pasado que no sabemos, qué sabe Ángel, cómo tiene esa conexión con Buffy. Se irá descubriendo más adelante en la serie y lo que significa Buffy para Ángel,
Así que eso, no me voy a adelantar, pero creo que es una escena muy peculiar, vista sobre todo en la distancia. En el momento seguramente no nos daríamos cuenta de lo que estaba ocurriendo, pero después de saber cuál es el futuro de esos personajes, como que encuentras muchísimas cosas muy interesantes, miradas, diálogos, esas bromas, esos también, vamos a decir, flechas que lanza Buffy sobre la amistad, etcétera. No sé, a mí me parece muy interesante. Y bueno, aquí ya se adentra y aparece Xander, como no podía ser de otra manera. Siempre aparece Xander. Se ponen a andar por esos, al principio desagües, luego pasillos, y ven que hay unos vampiros que les están persiguiendo. Encuentran a Jesse y Jesse se une a ellos para intentar escapar de ahí, pero a mitad de esa fuga, Jesse revela su nueva cara, y es que es un vampiro. Los planes del maestro era usarlo como cebo para capturar a Buffy, pero finalmente Buffy y Xander consiguen escapar a plena luz del día, y durante toda esta escena también se nos van contando cuáles son las reglas de este mundo vampírico. El sol, la estaca, también cortarles la cabeza, el fuego. Al final, cada una de las series o producciones, literatura, etcétera, sobre vampiros tienen sus propias normas. Hay vampiros que sí tienen reflejo en el espejo, hay vampiros que brillan bajo el sol, que no se queman, hay vampiros a los que una estaca no les mata o el ajo no les hace nada. Aquí nos han ido dejando pistas de cuáles son las leyes de los vampiros en este mundo, aunque es verdad que todavía nos falta mucha información, ¿vale? Cómo nace un vampiro, cuáles son las reglas de es la misma persona, pierde el alma, etcétera. Falta mucha información respecto a eso, pero ya se nos van dejando pequeñas cosas de esta mitología vampírica. Y bueno, descubrir que tu amigo de toda la vida, Jesse, es un vampiro, pues es un duro golpe tanto para Xander como para Willow. Es verdad que todo pasa súper rápido y el propio Joss Whedon habla de esto en los comentarios, que voy a hablarlo un poco más adelante, pero habla un poco de por qué así, por qué tan rápido, por qué se olvidan tan rápido del personaje. Esto es algo que comenta el propio creador y que creo que tiene bastante sentido para cómo va a ir desarrollándose la serie. Y bueno, antes he mencionado a Cordelia y a Harmony, y es que las vemos en una clase. Esta es la primera aparición de Harmony, es un personaje que adoro y además adoro muchísimo más según va avanzando la serie. Creo que es muy interesante. Y bueno, vamos viendo cuál va a ser la química entre ellas y qué poder ejercen en ese instituto. Al final nos encontramos a Cordelia hablando mal de Buffy, contando ciertas mentiras. Es verdad que la atacó con una estaca en el primer episodio, pero no como ella lo está contando, simplemente pues quiere hacerse notar, quiere hacerse la importante, y si puede con ello pues echar debajo de un autobús a alguien para quedar ella mejor, pues lo hace. Y bueno, mediante las escenas en el instituto con Willow, Giles, Xander, cuando no hace esos viajes temporales y despacio y despacio en este episodio, descubrimos que el maestro ya intentó alzarse y abrir la boca del infierno con anterioridad, más concretamente en 1937, pero un terremoto impidió ese ascenso, vamos a decir, y bueno, sus planes quedaron parados hasta ahora, ¿vale? Que esa noche va a ser la cosecha y va a usar a Luke como su vasija. Luke saldrá a la superficie, se alimentará de humanos y el maestro irá recuperando su poder con cada persona que mate. Estas escenas nos van añadiendo más capas a la mitología de la boca del infierno, lo que significa, el poder que tiene o el poder que ejerce más bien sobre este elemento sobrenatural, vampiros, demonios y otras criaturas que iremos viendo. Así que no sé, es muy interesante. Ya lo dije en el primer episodio, ver cómo un primer episodio o los dos primeros episodios nos marcan tan bien el tono, la historia, los personajes. Es algo increíble y que hacen que este arranque de serie sea tan especial. Y bueno, aquí llegamos al clímax y vemos una de las escenas que definen perfectamente esta serie, y es Buffy volviendo a casa para coger sus armas, mientras que Joyce le dice que no puede salir, que entiende que tiene cosas que hacer, pero que no la deja salir. Ella no sabe que es cazadora, evidentemente. Bueno, intenta detenerla, pero Buffy aún así coge sus armas y se va. Y en ese momento de coger las armas tiene un baúl en la que, bueno, pues cuando lo abre hay cosas de lo más normales, ¿vale?
¿vale? Que una joven en 1997 tendría, pero en una segunda capa, en un doble fondo, ella lo quita y ahí tenemos las armas de cazadora. Es una metáfora perfecta de ese personaje, el de Buffy, ya que en apariencia es una chica normal, pero en el fondo es una cazadora. Y bueno, de aquí llegamos a esa batalla final en el bronce, un lugar que va a ser muy importante en la serie, sobre todo durante sus primeras 3 temporadas, en el que vamos a ir viendo un montón de grupos musicales cantar, tocar esas canciones tan míticas y tan especiales y que, bueno, lo adelanto aquí, aunque ya he compartido la primera imagen, en la cuenta de Instagram de Slayers Podcast voy a ir poniendo de cada episodio un listado de las canciones que vamos a ir escuchando, por si os llama la atención. Creo que es algo muy guay, pues eso, ver ese listado, escuchar esas canciones, estoy seguro de que las reconoceréis, de que os transportarán a esos momentos de la serie. Es el poder de la música. Y bueno, eso, el clímax, esa batalla final en el bronce, con Buffy llegando, encontrándose a Luke como ha ido matando a diferentes personas. Aquí también vemos la dureza un poco de la serie y cómo pues la muerte es parte esencial de la historia de Buffy. Y bueno, ella llega allí, logra, como no podía ser de otra manera, matar a ese vampiro, a Luke, que la verdad es que es un momento muy divertido y que también forma parte de la identidad de la serie, ¿no? Esa batalla que están teniendo y de repente como ella coge, creo que es el soporte de uno de los platos de la batería, lo coge, lo lanza a la ventana y entra un montón de luz que le da a Luke en la cara y ella le dice que es luz del sol. Él empieza como a gritar tapándose la cara en plan, oh, no, no, me quemo. Y luego resulta que era un foco, ¿no? Pero mientras tanto ella lo mata por la espalda diciéndole que a ver si qué le pasa, que si es tonto, que todavía es de noche. Creo que es un momento muy, muy, muy especial, muy divertido y que rompen un poco ese dramatismo después de haber visto cómo este personaje mataba a un montón de personas en ese pub, ¿vale? En esa discoteca. Es eso, es muy interesante ver cómo están escritos estos diálogos y cómo, sobre todo, están interpretados y lanzados al espectador. Y bueno, con esto la cosecha se detiene, ganan esta primera batalla, detienen ese primer apocalipsis, ¿vale? Porque va a haber muchísimas más batallas y muchísimos más apocalipsis, y como Ángel se sorprende de lo ocurrido, que ha conseguido detener esa cosecha. De aquí nos lleva otra vez al instituto y tenemos un momento súper interesante en el que vuelven a remarcar eso de el día a día sigue para el resto de personas, no se han enterado absolutamente de nada. Giles también habla un poco de cómo el cerebro intenta entender lo que ha ocurrido omitiendo aquellas cosas que no llegan a procesar. Ahí tenemos a Cordelia, por ejemplo, que no se acuerda de que son vampiros o simplemente pues que han muerto gente, ¿no? Pero no sabe qué es lo que ha ocurrido, ese elemento sobrenatural. Y también esa conversación entre Buffy, Willow y Xander de, bueno, pues igual si me echan del instituto antes de hacer los exámenes, etcétera. Un momento bastante humorístico y en el que termina con una frase maravillosísima de Giles diciendo que la Tierra está condenada, viendo a esos adolescentes comportarse como adolescentes y que al final son el primer muro de defensa contra las fuerzas del mal. Este segundo episodio, al final voy a decir primer episodio porque son 2 episodios que son uno, pero este segundo episodio es muy, muy, muy especial. Yo tardé muchísimo tiempo en verlo, bueno, muchísimo tiempo, sí, muchísimo tiempo, hasta que no salió el DVD de la serie, no pude ver esos 2 primeros episodios enteros y bien, porque mi primer acercamiento fue el 4.º episodio de la serie, fue el primer capítulo que vi y que me hizo enamorarme por completo. No sé por qué, porque tampoco es un episodio, un episodio muy bueno, pero fue el episodio que me hizo enamorarme de estos personajes, ¿no? Así que yo tardé tiempo en ver bien los 2 primeros episodios y la verdad es que son muy, muy especiales. Pueden no ser el mejor arranque de una serie, hay series con arranques más espectaculares, más redondos, con una producción muchísimo más impecable, pero está tan bien escrito y tan bien llevado que de verdad hacen que este arranque sea muy especial. Y bueno, hasta aquí este repaso al episodio y un poco análisis de ciertas situaciones y paso al personaje del que voy a hablar en este capítulo.
Y bueno, si en el primero hablé de Buffy, en este segundo voy a hablaros de Willow, un personaje que creo que es uno de los favoritos de todo el mundo, más que nada por ese desarrollo y esa evolución que tiene durante toda la serie. No voy a analizar ese camino, lo haré más adelante. Aquí simplemente pues voy a hablaros un poco de lo que conocemos hasta el momento, de esos ingredientes y sobre todo esa personalidad que se nos muestra en esta presentación. Willow está interpretada por Alyson Hannigan, que ya os dije que en el piloto original en el que no se emitió era otra actriz. De hecho, por redes sociales os compartí un enlace para que pudieseis verlo. Os podéis pasar por la cuenta de Instagram que está en destacados por si queréis echarle un ojillo, son 25 minutos. Y este personaje, el de Willow, es una de las piezas claves de la serie y sobre todo es una pieza clave para Buffy. Hay uno de los episodios que es que no quiero adelantarme, no quiero hacer, iba a decir spoiler, pero espero que todos los que estéis escuchando el podcast hayáis visto a Buffy alguna vez, pero hay uno de los episodios en los que Buffy y Cordelia tienen una conversación de cómo es ser popular en el instituto, porque Buffy fue popular en su instituto anterior, en el de Los Ángeles, en el que prendió fuego al instituto y tuvieron que mudarse. Hablan un poco de cómo es vivir siendo popular y de cómo pues les costaba tener amistades de verdad, amistades con las que pudiesen compartir cosas, compartir lo que les estaba pasando por la cabeza. Esas conversaciones pues sobre salud mental, sobre problemas con un chico, sobre problemas con su madre, etcétera. Te quiero decir, problemas más cotidianos. Y Buffy nunca había tenido eso al ser una chica popular. Ella misma lo verbaliza en algún momento en la serie. Y al final Willow se convierte en ese pilar, ¿no? En esa unión con la humanidad, en esa unión con la amistad y la que al final le hace tener los pies en el suelo en muchísimos momentos. Y eso la convierte en una pieza absolutamente clave de la serie. Además, en este primer episodio ya os he dicho que deja entrever muchísimas cosas, esas pequeñas sorpresas que esconde el personaje y que ella misma nunca ha enseñado al mundo. Es una persona tímida, reservada y sobre todo insegura. La inseguridad es algo que comparte muchísimos personajes de la serie. Al final creo que esa inseguridad es lo que hace que empaticemos, porque nosotros también lo somos en muchísimos momentos. Yo tengo el síndrome del impostor totalmente arraigado a mí, ¿vale? O sea, estoy todo el rato súper inseguro con las cosas que hago. Y estos son los ingredientes de Willow. Y poco a poco, cuando coge confianza, cuando va confiando más en sus capacidades y lo que puede hacer, vamos descubriendo nuevas cosas del personaje. Aquí descubrimos que es hacker, que se le da bien la tecnología y eso es algo que va a ir potenciando poco a poco y que va a ir evolucionando hacia otras cosas, ¿vale? No quiero adelantarme, pero hacia otras cosas. Y también descubrimos que es una persona que está dispuesta a arriesgarse pese al miedo que tiene. Está a arriesgar su vida por sus amigos, aunque tema morir, aunque le produzca terror, pánico y quiera salir en la dirección contraria, ella deja claro que está dispuesta a dar un paso hacia adelante. Y esto es algo que también forma parte del ADN del personaje de Willow. La vamos a ver muchísimas veces luchar contra ella misma, contra sus miedos, evolucionar y darse cuenta de lo que vale. Aparte de todo esto, que creo que es súper interesante, Willow posee muchísimas más cosas y es cómo usa su bondad, su vulnerabilidad como una fortaleza. A diferencia del personaje de Buffy, que al final es su misión, ella ha nacido para la lucha, ¿vale? Es una cazadora. Willow no. Willow no ha nacido para eso, no era su destino ese, pero aún así no teme en ningún momento en ponerse en primera línea por esa lealtad, a esa amistad que ha creado por Buffy. Al final se nos deja una pequeña semilla de, bueno, pues el coraje, la valentía de Willow, que se irá desarrollando poco a poco con el transcurso de la serie. Es uno de los personajes que más se desarrolla, que más evoluciona y desde luego creo que es uno de los personajes con más empatía y más humanos dentro de todo el universo del Buffyverso. Y bueno, como he dicho, está interpretada por Alyson Hannigan, una actriz que hemos visto en miles de películas súper conocidas como American Pie o Cómo conocí a vuestra madre. Y bueno, de aquí paso al bloque de curiosidades.
Como os he dicho al principio, creo que las curiosidades de este segundo episodio son más interesantes, aunque evidentemente están relacionadas también con el primero. Y empiezo con el nombre real del maestro. Este nombre estaba en el guión original, que luego no llegó a la serie, pero ese nombre existe y es Heinrich Joseph Nest. Y tiene como unos 600 años. Otra de las curiosidades es, bueno, relacionada también con esa mitología del vampiro. Y es que estacas, ajo, agua bendita, decapitación, fuego... Pero los vampiros pueden volar. En una de las conversaciones que tienen en la biblioteca, Xander pregunta si los vampiros pueden volar porque Buffy dice que de un momento a otro el vampiro Luke hizo ¡puf! Y desapareció. Y él pregunta si los vampiros pueden volar. En esta serie no pueden volar, ¿vale? Los vampiros es algo que no pueden hacer, pero está estrictamente ligado al presupuesto de la serie. Joss Whedon sabía que no podía asumir el coste de hacer que haya personas volando, así que decidió que no podían volar. Esto lo hemos visto en otras series, sobre todo en otras series de la CW como en Embrujadas. Phoebe, la hermana pequeña hasta la llegada de Paige, obtuvo el poder de levitar. No sé si os acordáis o si habéis visto la serie, pero bueno, ella conseguía el poder de levitar, que aparecía muy poco en la serie. De hecho, se lo quitaron en un momento dado. Dijeron fuera los poderes, porque era muy caro hacer levitar a un personaje, requería muchísima postproducción, era muy caro, así que bueno, pues ese elemento de volar no estaba en esas primeras series o en las series de los 90, principio de los 2000, sí podían quitar ese poder. La tercera ya la he mencionado y es esa presentación de Harmony, interpretada por Mercedes McNamara, que es su primera aparición, pero la actriz no hizo la audición para Harmony, ella hizo el casting para Buffy. Ya en el episodio anterior mencioné que Sarah Michelle Gellar había hecho para Cordelia, que Charisma había hecho para Buffy, así que fue todo como intentar hacer un encaje del puzzle después de hacer los castings y ver quién encajaba mejor en cada papel. La cuarta curiosidad viene ligada a esos rostros de vampiros, ¿vale? Tuvieron bastantes problemas con esas prótesis. De hecho, el actor que interpretaba a Jesse, Eric, le costaba muchísimo pronunciar ciertas palabras, por ejemplo con la S, por esas prótesis en la boca que tenían con los colmillos, incluso el maquillaje alrededor de la boca. Esto fue algo pues que vieron al grabar estos primeros episodios y que luego más adelante en la producción pues fueron alterando y modificando pues todos esos rostros de los vampiros para que pudiesen ya no solo interpretar mejor, sino que también pudiesen hablar de una manera más fluida. La quinta curiosidad viene relacionada con Darla, y es que en una primera idea Darla estaba destinada a morir, y más concretamente en la biblioteca. Pero Whedon modificó el guión y hizo que el personaje durase muchísimo más de lo que él mismo esperaba. La hemos visto tanto en Buffy como en la serie de Ángel y es un personaje clave para muchísimas cosas que van ocurriendo, sobre todo relacionadas con Ángel, Spike, Drusilla. De aquí paso a la sexta curiosidad y es una referencia cinematográfica. En este episodio mencionan Grupo Salvaje, una película western de 1969 y a la que Buffy hace referencia al, bueno, pues estar planeando ese ataque al bronce, ¿no? Dice algo así como espero que no salga como Grupo Salvaje o esperemos que no tengamos el mismo resultado que en Grupo Salvaje, porque es una peli con bastante violencia en ciertos momentos y en la que las cosas planeadas no ocurren como se esperaban. Es una referencia cinematográfica que evidentemente yo he tardado muchos años en entender porque no había visto Grupo Salvaje. Y bueno, la última curiosidad tiene que ver con esa canción de opening de Buffy. Tiene un fallo de ritmo que se mantuvo durante algunas temporadas hasta que lograron solucionarlo porque era muy caro arreglarlo, pero se mantuvo durante las primeras temporadas. Y bueno, hasta aquí este bloque de curiosidades. No sé cómo me habrá quedado este episodio. Espero que haya sido muchísimo más ameno y muchísimo más ágil que el anterior. Estaba muy nervioso grabando el primer episodio, así que espero que este haya salido un poco más natural, aunque me haya ido por las ramas en algún momento. Pero bueno, quiero cerrar un poco haciendo resumen sobre La Cosecha, un episodio que marca perfectamente la identidad
de los personajes. Si ya el primero nos explicaba un poco la situación, las reglas, etcétera, creo que este segundo nos define muchísimo mejor a los personajes y cuál va a ser el papel de cada uno de ellos durante el resto de temporadas. Al final vemos como la Scooby Gang se forma, ¿vale? Ya hacen su primera aventura juntos y creo que eso es algo muy especial. Y bueno, además vemos cómo ganan la primera batalla, cómo vencen esa primera batalla contra el maestro y también los planes de este. Va a ser la trama central de esta primera temporada y desde luego va a ser un villano muy importante, ya no solo para estos episodios, sino para la mitología y la continuidad de la serie. A mí me da pena porque me hubiese gustado que hubiesen profundizado más en ese personaje. Al final, teniendo 600 años, habría molado ver muchísimas escenas de flashbacks, etcétera. Pero bueno, era otra época, era otro presupuesto. Seguramente hoy en día lo harían de una manera diferente, pero aún así creo que es un gran villano y que, bueno, eso, que vamos a ir viendo cómo durante esta primera temporada va a ir dando un poco de guerra. Y nada, como os dejé algunas preguntas en el primer episodio, pues también os las dejo en este. La primera creo que siempre va a ser la misma, que es ¿cuál es la escena que más os gusta de este episodio? La segunda pregunta viene un poco relacionada con el personaje de Jesse. ¿Qué os parece que esté así introducido y que muera en este episodio? Ay, que no he tocado, bueno, lo tocaré en siguientes episodios sobre cómo trata Joss Whedon la muerte y cómo los personajes lo superan, vamos a decir, con tanta facilidad cuando son personajes más secundarios. Hablaré de esto más adelante, que es que se me ha ido. Iba a hablar de esto y se me ha ido. Y la tercera pregunta es, ¿veis en este capítulo las primeras pistas, esa semillita de lo poderosa que se va a convertir Willow? Nada, daros las gracias por la acogida que habéis tenido al podcast y espero que disfrutéis muchísimo de este y los siguientes episodios. Podéis seguir el podcast en Instagram, en Slayers Podcast y también en todas las plataformas de podcasting que está el podcast hasta el momento, que son YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon Music y Podimo. Así que nada, nos vemos muy pronto en el tercer episodio para hablar de la bruja.